En este momento, una poderosa explosión ha sacudido Moscú. Invasión en Moldavia. Chisinau ha dado la alarma. Ha comenzado. Ruptura desde Transnistria. El decreto ya está sobre la mesa. Pánico en Europa. Detalles impactantes ya se han filtrado en la red. Urgente. Putin ha ido a banque. El Kremlin ha enviado sus drones directamente al corazón de Escandinavia. La OTAN está al límite. Se avecina una respuesta fulminante que podría hacer pedazos a Rusia. Trueno sobre Moscú. Trump ha sacudido el espacio informativo con nuevas declaraciones, de manera directa y pública. Esto es la capitulación de Rusia, el triunfo de Kiev. Este es el punto de inflexión de la guerra. Y en Crimea es el día del juicio. Poderosas explosiones han cubierto la península. Las fuerzas especiales de la GUR ya están cazando el puente de Crimea. Y esto, al parecer, es su final impactante. Moscú está en una trampa de fuego. Los drones de las Fuerzas Armadas de Ucrania se acercan cada día más al Kremlin. ¿Acaso se avecina el colapso de Rusia? De todo esto hablaremos a continuación en nuestro programa Punto Caliente. Urgente. Las cosas van bien en Moldavia. Maya Sandu hace sonar la alarma. El país está al borde de perder la independencia. Invasión desde Transnistria. Odessa está bajo una amenaza infernal y Europa está en shock. Algo inesperado ha salido a la luz. Estos detalles hicieron estallar Internet. Mirar. Todo se decidirá el próximo fin de semana. Rusia, al sabotear las elecciones, intenta tomar el poder en Moldavia y derrocar al gobierno, tras lo cual el país podría ser utilizado como plataforma para atacar a Ucrania. Con este mensaje en video se dirigió al pueblo la presidenta Maya Sandu. Si Rusia toma el control de Moldavia, las consecuencias serán inmediatas. Y estas amenazas afectan tanto a nuestro país como a toda la región. La libertad de movimiento podría terminar y nuestra tierra podría convertirse en una plataforma para la penetración en la región de Odessa. La región de Transnistria será desestabilizada. Al mismo tiempo, los expertos consideran que precisamente Transnistria representa hoy un peligro especial. Recuerdo que Moldavia tiene 1.222 kilómetros de frontera común con Ucrania. Moldavia es un país pequeño, pero importantes proyectos de infraestructura, por así decirlo, nos vinculan con Ucrania, por lo que las apuestas son altas. Allí, tradicionalmente, existen los sentimientos más prorrusos entre la población, con los que las autoridades de Moldavia evidentemente no han trabajado lo suficiente todos estos años. Los políticos instaron a Maya Sandu a tomar el control de Transnistria. Este enclave prorruso hoy en día representa un enorme problema no solo para su país, sino para todo el continente europeo. Por supuesto, no es solo su responsabilidad, pero la raqueta del liderazgo en este asunto realmente le pertenece a ella. Si ella hubiera iniciado los procesos correspondientes y cambiado la agenda respecto a Transnistria, hoy tendría muchas menos amenazas de este tipo. Se decidió luchar ya en la etapa final. Así, menos de una semana antes de las propias elecciones parlamentarias en Moldavia, comenzaron a identificar y detener a posibles participantes en disturbios que el Kremlin ya está preparando para el día de la votación. Esto está relacionado con las protestas de fuerza que se están preparando después de las elecciones. El mundo criminal sigue formando parte de este sistema general postsoviético de los ladrones en la ley. Y por eso, con la ayuda de estas personas, de estas estructuras, se prepararon protestas de fuerza tanto dentro de las prisiones como en libertad. Precisamente hoy por la mañana, la policía, junto con los servicios especiales, con el Servicio de Información y Seguridad, llevaron a cabo una operación para prevenir estas acciones. Así, durante los registros del 22 de septiembre en Moldavia, fueron detenidas 74 personas sospechosas de haber recibido entrenamiento en Serbia para organizar mítines y protestas. En particular, en el extranjero se les enseñó a manejar armas de fuego y equipos especiales. Por esto, los participantes recibían alrededor de 400 euros. Las fuerzas del orden afirman que detrás de la operación están los servicios secretos rusos y que los sospechosos están vinculados tanto a partidos moldavos como a grupos criminales. Al mismo tiempo, la investigación en sí se lleva a cabo desde julio de este año. Pero el método de fuerza es solo una parte de la táctica del Kremlin. Tras haber practicado en Rumanía, en Moldavia también decidieron aplicar la intervención masiva en las elecciones a través de las redes sociales. Es decir, se graban deliberadamente una cantidad absolutamente descomunal de videos cortos para TikTok, YouTube, Facebook, y todo esto se difunde tanto en rumano como en ruso, pero con temática moldava, para atraer específicamente a nuestros ciudadanos. Y en esto es en lo que se apuesta.
Para aquellos que son mayores y aún no han dominado TikTok, hay un programa propio. Esa misma iglesia ortodoxa rusa, que en Moldavia se ha asimilado, aunque tiene fines religiosos, sigue manteniendo los mismos objetivos: la total subordinación a Moscú. Uno de los pilares fundamentales de su identidad, por así decirlo, es la conexión ortodoxa con Rusia, porque se trata de un pueblo túrquico ortodoxo que, según se dice, la Federación Rusa trasladó aquí en su momento histórico. Y así, hasta el día de hoy, siguen mostrando su gratitud de esta manera, a través de su amor por Rusia. Y así, el cristianismo ortodoxo, precisamente al estilo ruso, es para ellos un punto de conexión y de comunicación con Rusia. Y por supuesto, Rusia utiliza esto para fortalecer su influencia política, así como para aumentar su influencia económica y separatista en las regiones. Al mismo tiempo, los analistas recuerdan que el sistema político de Moldavia está organizado de tal manera que el parlamento tiene poderes significativamente más amplios, incluso en lo que respecta a la política exterior. Por eso, las elecciones del gobierno son casi más importantes que las elecciones del líder del país. Me parece que lamentablemente falta esa comprensión. Si hablamos en general sobre la sociedad en términos porcentuales, falta comprensión sobre el grado de amenaza, porque piensan, bueno, por Dios, ¿cuántas veces ya ha pasado esto? Tuvimos en el poder al prorruso Voronin, luego lo reemplazaron, después estuvo el prorruso Dodon y de nuevo lo reemplazaron. Pero todo eso fue antes de que la enfermedad de ese mismo dictador del norte llegara a una etapa tan extrema, cuando ataca a países vecinos y lanza drones sobre la Unión Europea. Y creo que si esta vez volvemos a caer en sus garras, ya no será tan fácil salir como en ocasiones anteriores. Asimismo, los expertos consideran que esta semana seguirá siendo tensa hasta las elecciones, que se celebrarán ya este fin de semana. Al mismo tiempo, las autoridades instan a mantenerse alerta las 24 horas del día, ya que esta es prácticamente la última oportunidad para que Rusia desvíe a Moldavia de la integración europea por una vía relativamente pacífica. El Kremlin perdió la primera fase de la guerra híbrida en el otoño de 2024, cuando intentó frustrar el referéndum y la reelección de Maia Sandu. Y ahora la lucha se desarrolla por el control del Parlamento. Urgente, Rusia se ha descontrolado de nuevo. Después de Polonia, el Kremlin envió su dron directamente hacia Escandinavia. La OTAN está al límite. La alianza ya está preparando una respuesta relámpago. Esto puede convertirse en un punto de inflexión. Europa está al borde de una escalada a gran escala. ¿Quién será el próximo objetivo y cómo planea la OTAN detener la invasión? Míralo ahora mismo. La guerra en el Báltico ya está en marcha. Tras la incursión de 3 cazas rusos, que literalmente llegaron hasta la capital de Estonia, allí se activó el artículo 4 de la OTAN. Estamos convocando consultas según el artículo 4. Si reunimos todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas, incluido el ataque a Polonia con 19 drones, esto ya es una prueba sistemática para la OTAN. La violación del espacio aéreo de Estonia durante 12 minutos requiere una respuesta contundente tanto a nivel político como práctico. Sí, en efecto, la guerra con la Federación Rusa es absolutamente real, eso es evidente. Esto es una demostración para los europeos de su indecisión y de que la OTAN, en esencia, no está superando la prueba de los desafíos. Alemania, Lituania y Chequia ya han declarado que, ante provocaciones de este tipo, los aviones deben ser derribados. Están poniendo a prueba nuestra firmeza, nuestra determinación para defendernos. Creo que debemos ser extremadamente firmes en que, si se violan las reglas, debemos responder de manera adecuada, incluso por la vía militar, en este caso derribando aviones. Y solo entonces Rusia entenderá muy rápido que cometió un error. Pero aún estamos lejos de tomar medidas reales contra Rusia. Por ejemplo, el presidente de EU, Trump, lleva varios días evitando este tema. Por ahora no diré nada al respecto, pero pronto me informarán y les haré saber hoy o mañana. No me gusta cuando suceden cosas así. Esto puede causar grandes problemas. Ahora estamos llegando a las claras consecuencias de la falta de voluntad de Estados Unidos, en esencia, de cumplir con sus propias obligaciones en el marco de la seguridad europea. Porque Europa no tiene otras opciones. No tienen dónde comprar armas. El complejo militar industrial no está dimensionado. Y no hay ejército.
Todos están dispuestos a comerciar elegantemente, a vivir con riqueza, pero siendo sinceros, en Europa ya no están acostumbrados a defender sus intereses con las armas en la mano. Además, ha aparecido información en la prensa de que Estados Unidos incluso quiere renunciar por completo a la defensa de los países bálticos. Porque, bueno, cuando literalmente hace unos días apareció la información de que Estados Unidos se niega a transferir sistemas de defensa antiaérea a los países bálticos y, entre otras cosas, probablemente con el tiempo también retirará las tropas y ya está reduciendo la ayuda militar. Esto es exactamente lo contrario de lo que los países europeos esperan de Estados Unidos en medio de tales actos de agresión por parte de Rusia. Rusia lleva ya 4 años realizando provocaciones en los países bálticos. Por ejemplo, utiliza activamente una flota ilegal y clandestina allí para transportar petróleo. Estonia detuvo uno de esos petroleros que no tenía la documentación adecuada. Sin embargo, más tarde, tras una inspección, el barco fue liberado. Todos vamos a vigilar y a inspeccionar los barcos de la flota rusa si surge algo sospechoso. Y Rusia está nerviosa por esto. Esta es una forma ilegal que tiene Rusia de ganar dinero para la guerra en Ucrania y de llevar a cabo operaciones híbridas contra los países europeos de la OTAN. Ahora, Putin, y esto es importante, está lejos de ser un hecho que realmente planea una operación militar contra los países de la UE y la OTAN. Es decir, en palabras sencillas, Putin quiere conseguir lo que necesita sin guerra, simplemente ampliando las amenazas militares alrededor de los países europeos y demostrando su debilidad e incapacidad para defenderse siquiera de manera básica. Además, los rusos han dejado fuera de servicio en repetidas ocasiones los cables de comunicación entre los países europeos en el mar Báltico. Por esto, otro petrolero fue detenido en las costas de Finlandia. Esta vez, la tripulación se enfrenta a penas de prisión. Creo que la conclusión que podemos sacar es que ha llegado el momento de acostumbrarnos a una nueva realidad. Muchas cosas similares pueden ocurrir en el futuro. Por supuesto, cuando algo así sucedió el año pasado, el barco abandonó el mar Báltico, pero este año ya lo hemos detenido. Tolerar este tipo de incidentes, por supuesto, es simplemente darle ventaja a Putin para que continúe haciéndolo e incluso amplíe las amenazas correspondientes. Es decir, la impunidad de Putin solo lo motivará aún más a seguir aumentando este nivel de escalada, tanto en relación con Ucrania como con la Unión Europea y los países de la OTAN. Mientras los países de la OTAN vacilan, esto sin duda le da las manos libres a Putin y le deja claro que puede hacer lo que quiera impunemente, desde pequeñas provocaciones hasta una invasión directa a los países bálticos. Sensación, el día X ha llegado. Trump anunció: Estados Unidos devuelve a Ucrania los territorios ocupados. Después de estas palabras, en Moscú estallaron en gritos. El encuentro con Zelensky fue un punto de inflexión. ¿Qué hay detrás de las resonantes declaraciones de Trump? ¿Cómo planea Estados Unidos desprestigiar a Moscú? Mirar. ¿Un punto de inflexión en la guerra? ¿Una declaración histórica? ¿O qué está pasando con Trump? Tras reunirse con el presidente Zelensky en la Asamblea General de la ONU, Trump declaró inesperadamente que Ucrania podría recuperar todos sus territorios y tal vez incluso ir más allá. Es evidente que, paso a paso, finalmente ha comprendido que Putin lo está engañando, que Rusia no está interesada en un proceso de paz ni en un diálogo constructivo. Trump se burló de Rusia. Han estado en guerra durante 3 años y medio. ¿Y qué? Tigre de papel. Subrayó que Ucrania, con el apoyo de Europa, es capaz de recuperar todos sus territorios mientras que Rusia solo se avergüenza. Una verdadera potencia militar habría tomado Ucrania en una semana. Y Putin solo tiene gasolineras vacías. Y sí, fue precisamente después de esto que el senador estadounidense republicano Lindsey Graham calificó tales declaraciones de Trump como un punto de inflexión. Cuando le preguntaron qué hacer si un avión ruso entra en algún país, respondió: derribarlo. Él le dijo directamente a Putin que vendería a Ucrania todas las armas que necesitara para continuar la guerra y que muy pronto estarían en su territorio. Rusia es un tigre de papel. Llevan 3 años y medio luchando en Ucrania, con pérdidas de 1 a 10 en su contra, y los ucranianos literalmente les han pateado el trasero. Trump es impredecible. No hay ninguna certeza de que esta asociación estratégica sea colectiva, de que exista ese tan mencionado artículo 5 de la OTAN, según el cual todos los países miembros deben movilizar fuerzas para apoyar a los aliados en caso de una agresión contra alguno de ellos. Por eso, en este momento hay muchos problemas en el campo occidental. Y existe una situación bastante turbulenta, principalmente debido a la expresividad e infantilismo del presidente estadounidense.
Allí mismo, en Nueva York, el presidente Zelensky declaró que Rusia sin China no es nada, pero hay un matiz. Por ahora no se nota que Pekín esté interesado en poner fin a la guerra. Aquí también está presente China. Es un estado fuerte, del que Rusia depende completamente en este momento. Si China realmente quisiera que esta guerra terminara, podría obligar a Moscú a detener esta invasión. Sin China, la Rusia de Putin no es nada, pero China permanece en silencio y distante en lugar de actuar por la paz. Rusia se ha convertido en un apéndice tanto político como económico para China. Por lo tanto, cualquier continuación de la guerra y el debilitamiento de Rusia empujará aún más a Putin hacia una dependencia seria que China utilizará en función de sus propios intereses. Zelensky también señaló que, dado que el memorándum de Budapest fracasó, Ucrania está construyendo una nueva arquitectura de seguridad. El memorándum de Budapest, destinado a garantizar la seguridad de Ucrania a cambio de renunciar a las armas nucleares, fracasó. Ha demostrado que las promesas internacionales pueden convertirse en palabras vacías. Por eso creo que, en realidad, especialmente en el contexto de la complicada situación con la OTAN y la política de aislamiento de Trump, Ucrania logrará finalmente redirigir la atención de los países europeos responsables hacia un cauce constructivo y conseguir nuevos formatos, nuevas alianzas que influyan positivamente en la capacidad de defensa tanto de Ucrania como del continente en su conjunto. Porque hoy es difícil negar que Ucrania es un baluarte de seguridad para toda la Unión Europea. Tampoco faltaron los incidentes. La comitiva del presidente francés Macron fue detenida en Nueva York. Cuando salió a averiguar lo que ocurría, las fuerzas del orden le informaron que la calle estaba cerrada para el paso del presidente de Estados Unidos. Macron llamó inmediatamente a Trump. ¿Cómo estás? Nunca lo adivinarías. Estoy parado en la calle y aquí han detenido todo el tráfico por ti. Las declaraciones contundentes en la Asamblea General de la ONU, naturalmente, provocaron una fuerte reacción por parte de Rusia con nuevas amenazas hacia Estados Unidos. Así, el portavoz de Putin, Peskov, volvió a decir que Putin está dispuesto a reunirse con Zelensky, pero calificó esto como una acción de relaciones públicas condenada al fracaso. Urgente, ha comenzado la liberación de Crimea. A los rusos simplemente los están expulsando de la península. Esto es un triunfo para Ucrania. Los GUR ya han salido de casa. El golpe del siglo. El puente de Crimea está en la mira. Esto convertirá el principal símbolo de la guerra de Putin en un montón de chatarra. Todos los detalles en el reportaje. Los rusos tienen problemas evidentes en Crimea. Y cuanto más avanza, más sorpresas hay para el enemigo. Crimea poco a poco, si hacemos una analogía, gracias a las fuerzas de defensa de Ucrania, se ha convertido en una especie de Krimovaevka, por analogía con Chornobaevka, donde constantemente se destruye al ejército ruso, a los ocupantes rusos, así como su armamento y equipo. Los defensores ucranianos entienden claramente dónde se encuentran los ocupantes rusos en la Crimea ocupada y hacen todo lo posible para expulsarlos de allí. El trabajo en Crimea es activo. El proceso de desmilitarización de Crimea continúa. Esto es parte integral del proceso de desocupación. Mientras tanto, en la Crimea ocupada, los problemas con el combustible, el agua y el equipo militar son cada vez mayores. Los ataques ucranianos destruyen las bases enemigas mientras que los rusos intentan ocultar la magnitud de sus pérdidas. Se trata de operaciones terrestres, aéreas y marítimas que nuestros defensores llevan a cabo con éxito. Hoy, en Crimea, fueron atacados aquellos objetivos militares rusos que representan una amenaza tanto para la propia península por estar ubicados allí como para otros territorios de nuestro país. Este equipo hoy en día se utiliza para lanzar ataques con armamento de misiles contra nuestro territorio. En consecuencia, es lo que permite a los rusos realizar un amplio reconocimiento de nuestro espacio aéreo. Regularmente se eliminan objetivos de la defensa antiaérea enemiga, se destruyen objetivos marítimos y se atacan objetivos terrestres, los ferroviarios. Los sistemas de defensa antiaérea en Crimea, que hoy funcionan de manera muy activa, intentan repeler los ataques de las fuerzas de defensa ucranianas, lo cual les sale muy mal. También funcionan como armas de asesinato. En la península están aumentando los problemas de abastecimiento y las posiciones defensivas rusas desmoronando. También se está trabajando en esas llaves que nos abrirán la puerta a Crimea.
en particular la lengua de Kimburn, la lengua de Dendrovska y, de hecho, el propio territorio de Crimea. Casi cada semana se registra la destrucción de helicópteros rusos o de elementos de defensa antiaérea. Esto crea una atmósfera de miedo entre los ocupantes y los obliga a ahorrar recursos. Los drones ucranianos incluso alcanzaron las residencias gubernamentales en la noche del 22 de septiembre en la zona de Foros. Se escucharon explosiones. Los colaboradores rusos declararon que los drones impactaron en el territorio del sanatorio Foros. Se informó de la muerte de 3 personas y 16 heridos. Es muy probable que este balneario fuera precisamente el lugar de encuentro de altos funcionarios, posiblemente del FSB o probablemente de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. No hemos visto ningún control objetivo, el llamado control por parte rusa, con muertos y civiles heridos. Nunca lo vimos, y eso sería lo primero que haría la Federación Rusa si realmente hubiera sucedido así. Los rusos omitieron mencionar que en el momento del ataque había invitados muy importantes en el sanatorio. No se especifica quiénes exactamente eran. En la página del sanatorio en la red social se publicó un anuncio de que el 21 de septiembre el restaurante Faros Hall estaría cerrado por servicio especial. En todas las noticias muestran precisamente la escuela, que está al lado. La parte más dañada es el salón de actos de la escuela. Aquí el techo derrumbado parcialmente. Solo miren, por los daños se puede ver que el dron entró por esta ventana. Ahora aquí hay fragmentos esparcidos por todas partes. Los rusos intentaron, usando esta escuela que estaba cerrada en un día festivo sin alumnos ni nadie, intentaron cubrir informativamente sus nuevos ataques terroristas contra nuestro país. Eso es lo que los rusos siempre hacen. Pero de nuevo, no se trata de un impacto en el edificio de la escuela, sino de la residencia con el mismo nombre, Terletsky, que está frente a la escuela. Cerca también está la dacha gubernamental número 11, el objeto Zarya. Aquí hay un helipuerto, por eso siempre hay agentes del FSO a quienes se puede involucrar para la seguridad de las reuniones. Demostramos que hoy las fuerzas de defensa pueden alcanzar con diversos medios de fuego a los ocupantes en cualquier punto de nuestra Crimea, en cualquier lugar. En el norte, en el sur, en el oeste, en el este. Y hoy no hay ningún objetivo que no pueda ser alcanzado por las fuerzas de defensa en el territorio de Crimea. La defensa antiaérea rusa, una vez más, ha demostrado su ineficacia. No son capaces de proteger ni a Rusia ni a los territorios temporalmente ocupados. El sistema de defensa antiaérea en Crimea está siendo destruido. Este es el camino hacia la desmilitarización de Crimea y, lo más importante, hacia la desocupación. Vamos por el camino correcto. La flota aérea de los rusos en la península ocupada se ha reducido como resultado del exitoso trabajo de combate de la unidad especial Fantasmas de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania. Fueron alcanzados 3 helicópteros multipropósito Mi-8 enemigos, así como el costoso radar ruso Nevo-U. 4 helicópteros fueron destruidos. Solo en unos pocos días se destruyeron 2 aviones únicos, el anfibio B-12 Chaika. En general, hay muy pocos de ellos en la flota del Mar Negro. Si no me equivoco, son 6 y ya han sido destruidos 2. Los exploradores mostraron imágenes de la operación y un video de los restos de uno de los helicópteros destruidos. La Crimea ocupada se ha convertido en un símbolo del colapso del combustible. Precisamente aquí se traía gran cantidad de combustible para abastecer la maquinaria militar rusa. Como resultado, en la península hay escasez y precios récord de combustible. El aumento del precio de la gasolina por ataques de Ucrania a refinerías rusas, Sebastopol. En Yalta, llevaron gasolina a una de las estaciones de servicio. La fila de personas que quieren repostar es simplemente enorme. Ni las autoridades rusas ni las de ocupación en Crimea reconocen el problema. Aseguran que se trata solo de un asunto de logística. Los hechos de violaciones de derechos humanos en Crimea se registran regularmente y se transmiten al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y a la OSCE. La administración de ocupación rusa recluta forzosamente a los crimeos en las filas de las Fuerzas Armadas rusas. Negarse a servir se castiga con persecución penal.
Además, se produce una constante militarización de los niños. Crimea espera su regreso y Ucrania no le da a Rusia la oportunidad de normalizar la ocupación. Rusia fue atacada de emergencia. Objetivos importantes arden por todo el país. Un apocalipsis explosivo ha caído sobre Rusia. El fuego es visible desde el espacio. Los rusos huyen en pánico. Esto podría ser un punto de inflexión en la guerra. Mira todos los detalles impactantes. Esto es simplemente una locura. Una noche infernal en Rusia. Un ataque masivo de drones en varias regiones de la Federación Rusa. Se han registrado impactos en Taganrog, Belgorod y Baluiki. Elgov, en la región de Kursk, se quedó completamente sin electricidad. Después, Ibashkiria fue atacada. En internet circula un video de un nuevo ataque al complejo petroquímico. Recordemos que el 18 de septiembre, las instalaciones de Gazprom Neftekhim Salavat ya fueron atacadas por drones. La empresa se dedica al ciclo completo de procesamiento de materias primas de hidrocarburos y produce más de 150 tipos de productos, incluyendo gasolina, diésel, fuel oil, betún y polietileno. Pero eso no es todo. Crimea. Alrededor de las 4:30 de la mañana se produjeron potentes explosiones en la zona de los aeródromos de Belbek y Kacha. Las autoridades de ocupación informan que derribaron 16 drones que se dirigían a la península. Sin embargo, los residentes locales afirman que los sonidos se parecían a impactos y que se escucharon después de que terminó el trabajo de la defensa antiaérea. Pero no solo de ataques aéreos se trata. Los especialistas en ciberseguridad volvieron a obtener acceso completo a todas las computadoras y servidores de las autoridades autoproclamadas del temporalmente ocupado Crimea. Gracias a esto se logró obtener más de 100 terabytes de datos de inteligencia. Además, hace unos días, drones ucranianos de largo alcance destruyeron de inmediato 6 vehículos del sistema de misiles operativos tácticos Iskander en un campo de entrenamiento en la región de Krasnodar. En la foto se pueden ver 6 vehículos calcinados sobre el chasis MZK T-7930 y uno más basado en KMAZ. En este momento, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, descartó la posibilidad de derribar aviones rusos que violen el espacio aéreo de la OTAN, a menos que estos lleven a cabo acciones agresivas. Mientras tanto, el presidente de EU, Eram, escribió que cree en la devolución a Ucrania de los territorios ocupados por Rusia. Estados Unidos está llevando a cabo un juego político multivectorial cuyo objetivo, en consecuencia, es reducir la presencia político-militar de la Federación Rusa en el escenario mundial. En este momento existe una estrategia clara orientada, de hecho, a aislar a la Federación Rusa, tanto en el escenario mundial como, en consecuencia, en el espacio postsoviético. No todo, gracias a Dios, es favorable para los ocupantes ni en los campos de batalla ucranianos. En la dirección sur de Slobochansky, el enemigo atacó en la parte central y occidental de Volchansk y también libró combates urbanos en Otradnoye, en la dirección de Velikoburluk. Los ataques del enemigo en la dirección de Kupiansk siguen siendo infructuosos. Putin necesitaba un control significativo sobre la región de Dnipropetrovsk para ejercer presión militar y política sobre el liderazgo ucraniano en el momento del intercambio de territorios. Este plan del mando ruso fracasó. Al parecer, no es casualidad que Putin haya destituido a uno de sus generales más emblemáticos, Alexander Lapin, quien comandó varias operaciones en Ucrania. También se comenta en el espacio informativo que a los rusos les falta armamento de manera catastrófica. Usted dice que en este momento la Federación Rusa tiene ciertas dificultades para proveer medios de destrucción para su personal. Eso no corresponde a la realidad. Al mismo tiempo existen grandes problemas en la economía rusa. En particular, el Ministerio de Finanzas de Rusia declaró que ha propuesto un proyecto de ley para aumentar la tasa del IVA del 20 al 22%. Además, la tasa impositiva se incrementará a partir del 1 de enero de 2026. Y supuestamente estos fondos que generará el aumento del IVA están destinados a garantizar la financiación de la defensa y la seguridad. Es decir, en realidad la Federación Rusa está reconociendo la estancación de su economía y la falta de recursos para financiar la continuación de acciones militares activas en el territorio de Ucrania. Además, Indonesia podría proporcionar hasta 20.000 cascos azules a Ucrania y a otros países donde se desarrollan conflictos armados. Así lo declaró el presidente del país en la sesión de la Asamblea General de la ONU y señaló que es necesario proteger la paz y que están dispuestos a asumir parte de la responsabilidad por ello. Moscú está en shock. Los drones se han convertido en un infierno para Rusia. Cada día están más cerca del Kremlin. Los ataques no se detienen. Pero esto es solo el calentamiento.
Pronto, miles de drones y misiles golpearán la capital rusa. La defensa antiaérea rusa está al borde del colapso. ¿Está Putin preparado para el apocalipsis? Detalles en reportaje. Moscú y la región de Moscú sufrieron otro ataque masivo de drones ucranianos. Los primeros drones entraron alrededor de las 20:00 del 21 de septiembre. El cielo sobre Moscú fue cerrado para la aviación civil. Los aviones civiles se vieron obligados a volar directamente sobre los rascacielos de la capital rusa. Decenas de vuelos cancelados, la alerta aérea en Moscú y otras regiones duró varias horas. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, hora de Moscú, los sistemas de defensa aérea de guardia destruyeron 69 drones ucranianos, aparatos aéreos sobre los territorios de las regiones de Belgorod, Briansk, Kaluga, Kursk, la región de Moscú, Rostov, Riazán, Samara, Saratov y la República de Crimea. Esta no es la primera vez que atacan la Ciudad Blanca. Ya en la primavera de este año, los expertos rusos afirmaban que era imposible romper la defensa antiaérea de Moscú. La región de Moscú cuenta con una defensa antiaérea profundamente escalonada. Es una de las metrópolis más protegidas del mundo. Producimos varios sistemas de corto alcance, como el sistema de misiles antiaéreos Pantsir y el Tor M2, que precisamente interceptan los drones ucranianos de tipo avión. La dirección de la Federación Rusa, incluso el presidente, sigue dependiendo de lo que ocurre dentro de Rusia. Y cuando comiencen los descontentos abiertos, cuando empiecen las discusiones, poco a poco se desvanecerán esas declaraciones tan pomposas de ellos. Y a pesar de la máxima protección de la que hablan las autoridades y los expertos, parece que Putin no puede proteger completamente la capital de los drones ucranianos, que atacan cada vez con más frecuencia la ciudad principal de Rusia. Incluso antes del desfile del 9 de mayo se trasladaron sistemas de defensa antiaérea a Moscú desde toda Rusia. Pero esto no dio grandes resultados. Rusia formó un nuevo anillo de defensa antiaérea alrededor de Moscú, utilizando antiguas bases soviéticas para reforzar rápidamente la protección contra drones y misiles. Estas posiciones de defensa antiaérea se desplegaron en el lugar del antiguo pequeño anillo de defensa, creado aún en los años 60 y 70. En aquel entonces, estos sistemas estaban destinados a repeler ataques con misiles de tipo nuclear, pero no están adaptados a los medios de ataque más modernos. Estaban diseñados para misiles balísticos y tácticos, pero hoy en día se trata de otro modelo de guerra. Ahora se trata de drones de ataque de diversos tipos que además cambian su trayectoria de vuelo. Estos prevén ataques también desde arriba, e incluso literalmente por encima de los edificios, por lo que es difícil detectarlos con el sistema de defensa aérea. Actualmente, en la defensa aérea de Moscú, el Kremlin no utiliza ideas nuevas, sino soluciones soviéticas. En las torres de la época soviética probablemente se han instalado radares y posiblemente están colocando redes antidrones. Pero al parecer, estas soluciones no son muy eficaces. Putin entiende que tarde o temprano Moscú se convertirá en nuestro objetivo prioritario. Este tipo de acciones deben continuar. Por ahora no son misiles. No producimos misiles en tal cantidad como para poder lanzarlos. Pero estoy seguro de que pronto también volarán misiles hacia Moscú. Entonces la tonalidad de las negociaciones, la tonalidad de las conversaciones de Putin y sus relatos sobre lo poderosa que es su ejército, que todo les sale según el plan, que pueden hacer lo que quieran y que a nosotros no nos queda más que capitular. La tonalidad de las conversaciones cambiará. Los nuevos misiles de fabricación ucraniana Flamingo, con un alcance de hasta 3.000 kilómetros, entrarán en producción masiva a principios de 2026. Asimismo, en un futuro próximo, Ucrania espera recibir misiles estadounidenses de largo alcance ERAM. Esto le dará a las Fuerzas Armadas de Ucrania la posibilidad de lanzar ataques combinados de misiles y drones contra Moscú. Y la defensa antiaérea definitivamente no podrá hacerles frente. Además, en el último mes y medio, Ucrania ha incrementado significativamente los ataques contra la industria de refinación de petróleo de la Federación Rusa. Un ejemplo de ello son los problemas de combustible en algunas regiones. Ahora, el golpe a Moscú no es el primero y claramente no será el último. En conjunto, estos ataques en la URSS refuerzan la posición negociadora de Ucrania.